Quizás estés en el momento en el que quieras adquirir una mascota, hacerlo parte de tu familia y que esta mascotica llegue a tu vida a llenarla de pelos y de amor. Pero antes debes de hacerte 3 preguntas, las cuales te van a decir o te van a definir cuál sería la raza o especie ideal para tu estilo de vida. Hoy, en este capítulo, las vamos a resolver para que esas dudas queden completamente resueltas. La primera pregunta sería ¿tengo tiempo para mi mascota? Es decir, voy a tener unas horas del día destinados para ella, para jugar con ella, para recrearme, para hacerle mimos, cogerle sus cacheticos o hacer algo con ella en particular. Esto es muy importante, ya que si no tienes el tiempo suficiente para dedicarle a este nuevo miembro de la familia, sería insensato poder querer adquirir una mascotica. Si lo que no tenemos ni tiempo para nosotros mismos, no tendríamos tiempo tampoco para una mascota nueva en nuestro hogar. La segunda pregunta es, ¿tengo el espacio suficiente? Como sabemos, hay diferentes razas, diferentes colores, pero tenemos que ser muy sensatos y coherentes al momento de elegir la raza que deseamos adquirir como miembro de la familia. ¿Por qué? Porque el ejemplo es si tienes en tu mente adquirir un Rottweiler o un Doberman, que son cachorros de tamaño grande y que necesitan espacios abiertos como una finca para botar toda su energía. No es recomendable si tus espacios son más reducidos. En este caso, lo que podemos hacer es una mascotica de un tamaño menor para que su espacio en nuestra casa o en nuestro apartamento sea mucho más llevadero y que dentro de nuestro hogar sea todo un mundo para él donde se pueda recrear, que el ejercicio lo pueda hacer, qué sé yo, corriendo de la sala al balcón, del balcón a la cocina, y así poder tener con ellos una adecuada crianza, debido a que los espacios para ellos serían acordes a su tamaño. Y la tercera, y por favor creo que esta es la más importante, familia, tú que me estás viendo al otro lado de esta cámara, tú que estás viendo este video, la pregunta es, ¿lo haré parte de mi familia? Esta pregunta se nos nace debido a que no es solamente adquirir una mascota y dejarla en el patio y le doy 2 vueltas al día para servirle su comida y su agua. Al momento de adquirir una mascota, como nuestro lema lo dice, más que mascotas son familia. Asimismo lo tenemos que tratar, pues no va a tener una habitación para él solo con baño privado y no sé qué, pero sí hacerlo parte de nuestra familia, compartir con él, estar dentro de la casa o si está en campo abierto, también tener espacios adecuados para que esta mascotica, nuestro peludito más amado de toda la casa, esté en las mejores condiciones. No podemos fallar al momento de adquirir una mascota y pensar que es un Tamagotchi, que solamente es darle comida y dele agua y ya, eso crece. No, esto es una responsabilidad y espero que tú que estás viendo este video te hagas esas preguntas, te consultes tanto a ti mismo como a tu familia para saber cuál es la raza indicada, cuáles son las características que podríamos adquirir y en lo preferible adquirir la mascotica con nosotros, Mascooriente. Si no tienes claro cuál es esa raza en particular, pero tienes resueltas estas 3 preguntas, visita el link que te vamos a dejar aquí abajo, que uno de nuestros asesores te va a brindar de forma profesional. Todas tus dudas se las puedes realizar a él. ¿Para qué? Para que lleguemos juntos a adquirir la mascotica ideal para tu estilo de vida. Recuerda,
que más que mascotas son familia.